Muy buenos días, mis estimados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta preciosa ocasión. Nos hemos encontrado ya en 4 ocasiones analizando la carta de Santiago. Esta es ya la quinta ocasión donde vamos a tener nuestra quinta reflexión sobre la carta del apóstol Santiago. Y hemos analizado hasta el versículo 5 y ahora vamos a leer los versículos del 6 al 12. La meditación para esta hora lleva como título Pedir a Dios sin dudar. Y dicen los versículos capítulo 1, 6 al 12, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando él sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta hermosa porción de Santiago constituye la base de nuestra reflexión. Mis queridos hermanos, todos los que pasamos por pruebas o tribulaciones, sea que éstas sean internas o externas, normalmente no encontramos normal regocijarnos, no encontramos placer regocijarnos en el mal, en las tentaciones, en las pruebas. Generalmente la tendencia humana es perder la perspectiva, perder la dirección, perder el gozo, perder el control en medio de las pruebas y las preocupaciones. La tendencia humana es encontrar refugio precisamente en aquello que nos va a hundir más, alejándonos de Dios. Santiago nos insta a regocijarnos cuando encontremos diversas pruebas. En el 1:2, pero Santiago dice que esas pruebas son buenas porque estas pruebas producen paciencia. En el segundo tema que vimos, dice que la prueba produce paciencia, paciencia, pero esta paciencia no aparece naturalmente en medio de las pruebas. Para Santiago, la solución es la adquisición de la sabiduría. Cuando Santiago apela para la sabiduría, en su manera de decir que lo que necesitamos es una conexión con Dios. Cuando Santiago dice, pida sabiduría, lo que Santiago está diciendo es, conectémonos con Dios. Porque si usted va a pedir, necesita estar en contacto con Dios. Porque al pedir sabiduría, entonces nosotros nos reconectamos, nos comunicamos con Dios. Entonces, parte de la sabiduría, o esa misma sabiduría, es estar en comunión con Dios. La sabiduría, por tanto, es un don de Dios. Y Santiago nos dice que ese don de Dios es sin reserva, sin cálculos y sin reproches. La palabra que aparece ahí en el versículo 5 también dice abundantemente o con liberalismo. Es una palabra que aparece solo aquí en 1:5 de Santiago en todo el Nuevo Testamento. El significado original es sin reserva mental, es decir, Dios te dará abundantemente y sin reserva mental. Quiere decir que Dios está absolutamente dispuesto a dar la sabiduría sin dudar, sin ninguna reserva mental.
Dios no reniega ni regaña, no critica ni apunta a tus faltas. El hecho de que has venido a Él reconociendo que lo necesitas, eso es suficiente para que tú puedas recibir lo que pides. Ese don de Dios es sin titubeo, sin reserva, sin calcular para ver cuánto de la sabiduría que pides a Dios te puede dar. O sea, Dios da esa sabiduría sin reserva mental. Está hablando, está apelando a la mente. La mente es el centro donde podemos elegir dudar o creer. No para considerar tu sinceridad. Esta es la primera parte de la ecuación. Si pides, Dios da sabiduría. Dios se hace paciente. Dios es capaz de producir gozo, no por la prueba o la tribulación, sino a pesar de las tribulaciones. Pero hay una segunda parte de esta ecuación que tiene que considerarse. Y esa segunda parte de la ecuación es un problema que tiene que ver ya no con Dios, porque Dios da sin reserva, Dios da sin reproche, Dios solo espera que tú le pidas, Dios solo espera que tú reconozcas tu necesidad y que reconociendo tu necesidad tú vengas delante de Él y entonces Él te da sin reserva, sin reproche. Pero cuando cuando vamos a esta segunda ecuación, encontramos un problema y el problema no es de Dios, sino que el problema es del ser humano. Ya el versículo 6 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra parte. El problema en todo esto, mis queridos, la primera ecuación es la voluntad de Dios, que está sin reserva, pero la segunda ecuación son las condiciones. Pida sin dudar. Aquí Santiago está mostrando el otro lado de la moneda. Primero muestra a Dios cómo da, pero ahora enfoca no tanto a Dios que da, sino al hombre que pide y cómo pide. Y aunque Dios no tiene ningún problema dando abundantemente, la manera en cómo Dios responde a nuestro pedido está limitado, no por Dios, sino por la manera como pedimos y qué pedimos. Aunque Dios no tiene reservas en la manera que da, hay una condición, hay un adeudum, hay una cláusula en el contrato, un prerequisito que viene junto a la promesa. La condición para recibir la sabiduría sin reservas, sin reproche, sin considerar mi sinceridad, es que el que pide debe pedir con fe sin dudar. Así que muchas veces el problema de nuestras oraciones no es Dios que no quiere darnos, es nosotros que dudamos al pedir. Parece que Santiago está recordando las palabras del mismo Jesús en Mateo 21, 21 al 22. El texto bíblico ahí dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aunque si decís a este monte, quítate de aquí y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidieres a Dios en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, sin dudar, es la cláusula. La precondición obviamente es pedir, pero ¿cómo pedimos? Pedimos cuando oramos. Si no hay una vida de oración, en primer lugar, no habrá concesión de sabiduría. Pero pedir no es la condición en sí. Es necesario pedir con fe. Es necesario pedir sin dudar. Y aunque el pasaje no define la naturaleza de la duda, porque eso lo definimos nosotros, no obstante, sí recalca que es necesario pedir sin dudar. Imaginemos, por ejemplo, mis queridos hermanos, que alguno de nosotros o alguno de nuestros amigos o alguno de nuestros conocidos está pasando por alguna prueba terrible y esa prueba que él está pasando es que él tiene dificultad con el trago, con el licor o con el cigarrillo. Y es imposible que a través de esto esa persona pueda tener una relación con Dios mientras está practicando estos vicios nocivos y ora a Dios.
pero todavía dudo que Dios me va a contestar mi pedido porque no voy a conseguir lo que no voy a conseguir lo que estoy pidiendo por mi miserable condición, por mi miserable situación. Entonces, ¿cómo voy a conseguir vencer? Debo orar como un vencedor, no como un vencido. No voy a Cristo diciéndole, mira Señor, por favor respóndame porque, o quizás no me responda porque yo soy un viciado en el alcohol, en el cigarrillo. Así no vas a vencer. Tienes que ir delante de Dios y vas a pedir que Dios te dé la victoria sobre tus vicios creyendo. En el nombre y poder de Cristo, acepto, oh Dios, que me darás la victoria. Acepto que me voy a levantar de aquí reconociendo que de ti voy a recibir el poder. Y con esa convicción te levantas y con esa convicción caminas. Y cuando la duda y cuando el deseo vengan, tú dices no, porque Dios me va a dar su poder. Y entonces Dios te va a ayudar a vencer. Pero si pides dudando, porque Dios no te va a escuchar porque eres un vicioso, entonces nunca vas a vencer. Si el problema es, por ejemplo, de una persona que me ha herido profundamente y no puedo perdonar, no puedo perdonar, si ese es mi problema. Sé que no puedo cargar con ese veneno en mi alma porque me está acabando la vida, me está secando espiritualmente y reconozco que debe salir. Entonces, debo pedir con fe y sin dudar que Dios me va a dar el poder que aunque cuando veo a la persona que me ofendió, me da mucho dolor, me da rabia, renacen las heridas en mi corazón, pero en el nombre de Dios yo pido sin dudar que Dios me da la victoria sobre el odio, sobre los resentimientos y sobre las heridas. En el nombre de Dios, Dios me hará victorioso. Pero debo pedir sin dudar porque Dios está dispuesto a darme su paciencia, a darme su sabiduría, pero si yo no pido con fe, entonces, mis queridos hermanos, de nada sirve. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tribulación que está aquejando tu vida, mis queridos hermanos? ¿Alguien te debe y no quiere pagarte? ¿Rehuye para ni siquiera verte? ¿Será que lo que necesitas es una resolución con Dios y tu alma reconociendo que ese dinero tal vez nunca lo vuelvas a ver y poder volver a vivir una vida cristiana abundante delante de Dios? ¿Es tu problema celo? ¿Eres celoso o eres celosa? Y muchas veces quizás estás viviendo una vida de celo y sin fundamentos y ya pediste una y otra vez. Entonces es necesario que vuelvas a pedir con fe, sin dudar. Porque Dios te va a quitar esos sentimientos que están corroyendo tu vida, que están destruyendo tu relación, que están destruyendo tu familia. Dios va a acabar con todo eso, con todos esos problemas que están acabando tu vida espiritual. Dios te va a liberar, pero la condición es pedir sin dudar, es pedir con fe, es pedir creyendo. Quizás tienes algún hábito de llevarte lo que no es tuyo. Y ya le pediste a Dios con fe y sin dudar que te dé el poder, que te dé la fuerza de poder vencer, porque de otra manera no vas a avanzar en tu vida cristiana y tú sientes que le has pedido a Dios y parece que el vicio, andar tocando lo ajeno, no se te quita. No devolver lo que es de Dios, no devolver los diezmos, no se te quita ese hábito. Entonces que tienes que pedir con fe, porque la condición es pedir sin dudar. Porque el problema muchas veces no es en Dios que está dispuesto a darnos, sino es que nosotros no cumplimos esa cláusula de pedir sin dudar. Entonces, el problema de nuestras oraciones sin contestar no es en un Dios que está dispuesto a dar, sino en un ser humano que debe dejar de dudar. Santiago 1:6 dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El cristiano que duda puede, puede darle a Dios sabiduría y ayudarle a resolver cualquier área de su vida. ¿Será que Dios pueda darles? Siempre una persona que duda es una persona desequilibrada ante la adversidad.
Y en todas diversas circunstancias, nunca ve usted un equilibrio en esa persona que duda. Todo anda dudando, todo doble hábito. Ay, que yo no voy ahí porque no me van a recibir. Ay, que yo necesito tal cosa, yo necesito esto, pero me da miedo. Y una persona que duda es como las olas del mar que van para donde el viento las lleva. Por eso Santiago en los versículos 7 y 8 dice, no piense pues ese hombre o mujer que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, si eres así hombre de doble, no piense que vas a recibir, no piense que si manejas un espíritu de doble ánimo, de duda, no vas a recibir nada, porque necesitamos pedir con convicción, con seguridad. ¿Por qué no recibirá nada de lo que pides? Porque la duda lo ha hecho inestable en todo e inconstante en su estado de ánimo. Es como las ondas del mar. Un día la marea está alta, otro día está bien baja. Y así va también la persona. Un día se siente animado, otro día se siente hundido. O sea, su vida, en vez de estar controlada por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por la paciencia de Dios, está controlada por los caprichos de la luna. No es que no ore, no es que no pida, no es que no tenga una vida religiosa, pero su vida no es una vida de fe. Este doble ánimo es lo opuesto de la madurez o perfección de la cual hablamos en el versículo 4. La palabra doble ánimo quiere decir dos almas o dos espíritus. Significa la palabra ánima. Ustedes han escuchado hablar de la historia de las ánimas. Oh, las ánimas. Como la que aparecía en las novelas infantiles de Memín Pingüín. Las ánimas de Don Melquiades. Y como los antiguos hebreos enseñaban que el alma consiste de la totalidad de la persona, una persona de doble ánimo o de dos ánimas o de dos almas, es decir, son dos personas diferentes viviendo en una sola. Los psicólogos le llaman doble personalidad, dos personas viviendo en un solo ser. Una persona en la casa, otra persona distinta en la iglesia. Una persona en el trabajo y otra distinta en la casa. Y mientras en el trabajo es amable, en la casa es insoportable. Y este tipo de doble ánimo es a lo que se refiere Dios, donde dice que pide abundantemente, pero no recibe, porque es una persona de doble ánimo, una persona de doble cara. Y ese asunto de ser de doble cara es porque, mis queridos hermanos, somos personas que dudamos, e incluso hasta de nuestra personalidad. En el Sermón de Monte, Jesús hizo referencia a la persona de doble ánimo cuando dijo, allá en el versículo 6:24, capítulo 6:24 de Mateo, nadie puede servir a dos señores. Y en Santiago, la persona de doble ánimo no solo es inestable en las cosas espirituales, es inestable en todos sus caminos, en todo lo que hace, en nuestros quehaceres diarios, en nuestra relación con los demás, incluyendo en familia, en nuestros actos, hábitos, pensamientos, etcétera, etcétera. La persona es inestable en todas las áreas de su vida. Siempre está el potencial para entrar en tribulaciones y pruebas. Si hemos de soportar las aflicciones que nos aquejan en esta vida para poder tener sumo gozo cuando nos confrontemos con la prueba, entonces no podemos perder la perspectiva, no podemos ser personas de doble ánimo, tenemos que ser personas que crean, que pidan sin dudar, sin dejarse mover por sentimientos y emociones. Es una decisión de la mente, es una decisión del individuo. Voy a pedir, voy a creer, voy a reclamar. Dios está dispuesto, Dios quiere ayudarme, Dios quiere que sea un victorioso y en el nombre de Jesús voy a pedir, voy a clamar y voy a creer que voy a recibir. No dudar. La respuesta reside en obtener sabiduría, pero pedirla con fe y sin dudar. Entonces Dios la dará abundantemente y sin reproche. Dios no te va a echar en cara el hecho que has sido inconsistente, que has tenido dos caras,
que te has metido en problemas con este y con aquel y con el otro y por allá, Dios no te va a reclamar nada eso. Pero tú necesitas venir delante de Él creyendo sin dudar. Por eso es que Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida, el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Está escuchando? Dice, bienaventurado el hombre que persevera, el hombre que lucha. Es decir, al corazón vendrán muchas razones para dudar, a la vida vendrán muchas pruebas y muchos dolores, muchas heridas que me inducirán a dudar, que me llevarán a querer dudar de Cristo. Pero el ser perseverante bajo la prueba significa que a pesar de los dolores, de las heridas y de las muchas razones que yo sienta en mí para dudar, voy a creer, por encima de todo, voy a creer. Y la persona que enfrenta la prueba, que enfrenta la lucha, que enfrenta los desafíos, que enfrenta sus dificultades desde esta perspectiva, entonces dice, será aprobado y recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Todos en algún momento hemos puesto en duda nuestras peticiones. Hemos puesto en duda nuestras victorias, hemos puesto en duda y por ende hemos puesto en peligro la corona de la vida. Pero mis queridos hermanos, Dios no nos va a tomar en consideración todos estos errores del pasado. Necesitamos ahora hacer un compromiso con Dios, decirle, Señor, las razones por las que yo no he recibido la victoria, las razones por las que yo no he recibido los triunfos, los éxitos, las razones por que en los momentos de prueba no he tenido paciencia, las razones por que en los tiempos de prueba no he sido sabio, no he tenido sabiduría para actuar con prudencia y me he equivocado y me he metido en tremendos líos, en tremendas dificultades, es Señor, porque he pedido paciencia, he pedido sabiduría, he pedido todas estas cosas dudando. Y como he pedido dudando, no he encontrado en ti, oh Señor, la respuesta a mis peticiones. Pero hoy vengo delante de ti para decirte, Señor, ayúdame, ayúdame a creer. ¿Recuerdan el hombre del muchacho endemoniado? Cuando Jesús le pregunta, ¿crees? Él dijo, Señor, creo. Y después, al renglón seguido, dijo, Padre, ayuda mi duda. Esa es la respuesta, esa es la actitud. Y es así como vamos a venir delante de Dios diciendo, Señor, perdona mis dudas, ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Y en el nombre de Jesús voy a salir victorioso para honra y gloria de tu nombre. Voy a obtener el triunfo, voy a tener la victoria para honra y gloria de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor nos guarde y que tengamos esa perspectiva correcta de Dios y aprendamos a pedir paciencia, sabiduría para permanecer firmes y leales en las pruebas sin dudar y obtendremos victoria para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seas un victorioso y que ya no se repita en tu vida más el doble ánimo o el doble espíritu. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.